Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre... Hola a todos, una alegría encontrarnos nuevamente para seguir meditando la palabra de Dios junto con los íconos. Este tercer domingo de Cuaresma nos trae un nuevo momento fuerte en la vida de Jesús. La palabra nos lleva a encontrarnos con el Evangelio de San Juan, en este caso en el capítulo 2, versículos del 13 al 25, donde nos va a presentar unas escenas muy vívidas, muy fáciles de imaginar o de encontrarnos con ellas, ¿no? Es la explosión de los mercaderes del templo y el anuncio de Jesús del nuevo templo que es Él. La semana anterior nos habían traído la palabra de la transfiguración, también, ¿no?, el anuncio de su pasión, acompañados por las figuras de Moisés y Elías, un momento también para ir preparándonos para esta Pascua que llega al final de esta Cuaresma, ¿no? Pero en este momento el Señor nos va a plantear, a través de este texto, el meditar nuestra actitud interior, de qué forma vivimos el culto, de qué forma nos acercamos al templo. Porque al fin y al cabo el templo va a ser el mismo. Así que bueno, vamos al texto, vamos a leerlo. Dice así: se acercaba a la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signos nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, esta es la palabra para este domingo. Vamos a ir ahora al ícono, a meditarlo, junto con todo el desarrollo de la explicación del texto. Y también esto, ¿no? Ya ir preparando el corazón de preguntarnos, ¿no? ¿Cómo me acerco a este templo que es el Señor? ¿Cómo me voy preparando para este tiempo nuevo de la Pascua? ¿Qué cosas tengo que quitar de mi templo también para que haya un verdadero encuentro con el Señor? Vamos a la palabra y al texto, al ícono. Bueno, tenemos adelante nuestro ahora el ícono, la imagen que nos trae este texto que nos representa el Evangelio de San Juan en la expulsión de los mercaderes del templo y manifestándonos a Jesús como el nuevo templo. Vamos a ver los detalles de esta imagen y después vamos a pasar a profundizar bien todos los elementos. Vamos a primero encontrarnos con Jesús de pie, una actitud sorprendente ante los otros íconos que venimos contemplando de él, un Jesús con un rostro severo, con la mirada penetrante, toda su persona, si miramos hasta sus pies, que se asemeja mucho a la postura de los pies en el icono de la Anastasis, ¿no?, donde también él está rompiendo ahí las puertas del abismo, destruyendo el poder del mal, destruyendo el poder de la muerte. Acá en este caso se enfrenta ante este desorden que ocurre fuera del templo, que es todo este comercio alrededor del culto divino, ¿no? Jesús viene a reprender, está totalmente en contra de esto que está pasando aquí. Él venía
viene, ¿no? Venimos, si vamos leyendo el Evangelio de San Juan, pasó las bodas de Caná, todo el tema de la transformación del agua en vino, también que es un signo, ¿no? del viejo rito al nuevo rito. Y ahora Jesús va hacia Jerusalén, sube a Jerusalén porque se acercaba la fiesta de la Pascua, pero se encuentra con esta situación, ¿no? Con esto que él ve alrededor del templo y se siente totalmente confrontado. Y actúa conforme a este celo que tiene él, este celo santo, ¿no? Este celo que es de cuidar aquello que el Padre le ha dado, ¿no? En caso, la relación del templo y el culto. Y bueno, toma una actitud de un profeta. Él va a denunciar y anunciar que esto no está bien y va a tomar una acción concreta ante esto que está pasando. Vamos a ver que en su mano derecha, ahí está lo que nos dice el Evangelio, que formó con sogas un látigo. Y en la otra mano vamos a ver que también está una mano abierta, ¿no? Como señalando, fíjense si vemos atentamente, la mesa donde se realizaba este comercio, en la mesa de los cambistas. Ciertamente la mesa está volcada, vemos que está como inclinada, como en forma de caída. Caen de esta mesa las monedas de todo este comercio. Y vemos ahora detrás el edificio que representa el templo. Y vemos toda esta multitud de hombres delante de Jesús en diferentes actitudes, ¿no? Vamos a ver algunos que con mirada de estupor miran hacia Jesús, ¿no? Uno tiene levantada la mano como parándose con un temor de ser golpeado. Jesús en ningún momento atacó a ninguno de ellos, atacó el comercio en sí, los elementos, pero ninguno de ellos los echó. Vemos a otros que van escapando con las jaulitas, en este caso donde están las palomas. Debajo vemos los animales, ¿no? Decían que estaban los mercaderes de ovejas, de bueyes y de palomas y los cambistas. Así que toda esta multitud está ahí delante de Jesús. La mayoría de ellos van escapando sin mirarlo siquiera, ¿no? Van huyendo de esta reprensión que Jesús les hace, sobre todo ante escuchar la palabra, ¿no? Esto de no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Ellos pensaban, estaban autorizados a estar en ese lugar, estaban ciertamente prestando un servicio al templo y a la gente que iba al templo para darle los elementos que necesitaba para los sacrificios, y se sentían justificados en su acción. Y Jesús viene a manifestar que esto está totalmente en contra de lo que Dios quiere. Así que realmente fue un momento de gran tensión. Vemos en sus rostros, ¿no? Rostros como adustos, sin luz, oscurecidos, hombres que estaban acostumbrados a sacarle a los otros, ¿no? A vivir un poco de los otros, y también había cierto abuso en todo esto. Vemos los animalitos debajo, vemos que van saliendo. Nos llama la atención, en algunos de ellos van a ver que sus manos están cubiertas. En otros íconos anteriores, cuando estaba este signo de la mano cubierta, recordemos por ejemplo la presentación del niño Jesús en el templo, ¿no? Donde está José, donde está la profetisa Ana, con sus manos cubiertas en signo de adoración. En este caso, en este ícono, estas manos están tapadas, muchas de ellas, porque son manos de pecado. Nos representan más a las manos de Adán y de Eva, sobre todo en el ícono de la Anastasis, ¿no? Una mano que ha pecado, que ha caído en un delito, manos impuras, ¿no? Entonces están cubiertas porque no tienen esta forma de manifestarse, mostrarse ante el Señor. Así que la escena es una escena muy, muy fuerte, muy vívida. Jesús realmente tiene una actitud que nos sorprende. Realmente está con esta ira santa, ¿no? En contra y defendiendo el culto verdadero de su Padre. ¿Y por qué ocurría todo esto en este marco, ¿no? En este marco del templo? Y bueno, el templo era el principal lugar de culto judío, cuyo rito central era el sacrificio del Cordero Pascual. Miles de corderos se inmolaban en el atrio del templo. En los sacrificios se quemaba la grasa de los animales y la carne se dividía. Una parte se llevaba a las casas para la comida pascual y otra se destinaba al santuario para ser vendida por los sacerdotes. Además, como los corderos tenían que ser puros, el templo de esta forma garantizaba la pureza, suministrando sus propios animales, pero a un precio más caro, ¿no? Aparte de esto, todo israelita tenía que pagar al templo un impuesto. Y era en moneda nacional, por eso estaban los cambistas, ¿no? Que la gente utilizaba la moneda, en este caso extranjera, romana, que tenía la efigie, la cara, el rostro del emperador, por eso era impura, y tenían que cambiarla a una moneda de plata propiamente judía, ¿no?
Por esto estaban estas mesas aquí. Y con el correr del tiempo, claro, el templo se enriqueció con todo esto, ¿no? Tenía campos, rebaños, carnicerías, curtiembres, talleres de hilados, de confección de lana y cientos de trabajadores, ¿no? Llegó a ser una poderosa empresa administrada por los sacerdotes que amasaron grandes fortunas con aquel negocio abominable, ¿no? ¿Y qué pasaba? Nadie criticaba esta corrupción. Ni los nacionalistas, los celotes, por ejemplo, que eran este grupo revolucionario, que veían el templo como el símbolo de la nación, por lo tanto no decían nada. Los fariseos, que exigían el cumplimiento de las leyes, tampoco, porque esto ayudaba al cumplimiento. Los intelectuales, escribas, ¿no? Los escribas, que las interpretaban las leyes, tampoco lo veían como algo malo. Y los saduceos, que manejaban toda la función sacerdotal, mucho menos, porque también ellos participaban de toda esta parte del comercio, ¿no? Así que nadie decía nada, estaba todo como asumido y aceptado. ¿Qué hace Jesús? Jesús, ante esta caminata que realiza, no se deja impresionar por la riqueza y el poder de esta institución, ¿no? Su conciencia crítica lo lleva a desenmascarar aquella perversión. Su gesto no es un simple arrebato de ira, sino que expresa la actitud valiente de los grandes profetas. Recordemos, ¿no? Amós, Miqueas, Isaías, Jeremías, que habían denunciado la injusticia y dado su vida por la defensa de la verdadera religión. Expulsando a los mercaderes, Jesús reprueba aquella corrupción insoportable que consiste en usar a Dios para obtener ganancias y oprimir a la gente. El templo, el mundo de lo religioso, no puede dividir a las personas generando privilegios y poderes indefendibles. Recordemos que Jesús siempre se va a poner del lado de los débiles, de los vulnerables. Recordemos a Jesús presentado en el templo ofreciendo a su Padre la ofrenda de los más pobres, 2 pichones de paloma, ¿no? Jesús era un muchacho, un hombre pobre, un hombre de su pueblo. Y estos eran el mundo de los grandes privilegiados, que abusaban y usaban su poder religioso para vivir una vida de mucha opulencia. Ante esta actitud, en diferentes partes de diferentes corrientes teológicas y demás del estudio de la palabra, interpretan diferentes cosas, ¿no? Y me pareció bueno leérselas, comentárselas, para que también nos vaya dando como una mirada más amplia, ¿no? de este hecho de la expulsión de los mercaderes. Entonces dice así, una corriente, por ejemplo, interpreta como una reacción de Jesús esto, ¿no? Frente a los abusos de los mercaderes. Jesús actuó conforme a la ley, impidiendo un abuso respecto al templo. Algo así como un reformador defensor de la santidad del templo. Es un gesto como purificador. Esto explica de alguna manera que ante el gesto de Jesús no se haya activado ninguna medida represiva de la guardia, sino solo la inquietud de los dirigentes que querían saber con qué autoridad había hecho lo que había hecho, ¿no? Lo que hizo, ¿no? Es decir, fíjense que Jesús no dice el texto de la palabra en ningún momento que haya sido atacado o reprendido por la guardia del templo, que tranquilamente lo podía haber hecho, ¿no? Porque en cierta manera lo que él expresó tenía que ver con un contenido religioso real, ¿no? Esto de realmente defendió la santidad del templo y ante eso nadie pudo actuar, ¿eh? Así que la actitud de Jesús era, como que dice, aceptable y era reconocible que tomara esa actitud. Otra corriente también dice que este gesto de Jesús fue un gesto político también, ya que había realizado una especie de insurrección. Imagínense que él armar un látigo de cuerda y romper las mesas y echar a la gente era un acto de insurrección. Con esta interpretación Jesús fue colocado en la línea del movimiento de los celotes. Vieron que en el momento es más, tuvo un discípulo celote Jesús. La palabra celote viene exactamente de celo, fue el término clave para expresar la disponibilidad para defender el derecho y la libertad de Israel mediante la violencia. Para quienes asumen esta interpretación, la muerte de Jesús en la cruz por los romanos, bajo la acusación de decirse rey de los judíos, demostraría su cualidad de revolucionario, ¿no? Es decir, Jesús fue crucificado por esta revolución que él trajo, ¿no? Este ponerse en contra del sistema establecido en ese momento. Pero sabemos bien que la violencia, Jesús no trajo en ningún momento la violencia, ¿no? Y la violencia no lleva al reino de Dios. Es todo lo contrario, es un elemento bien claro del enemigo, ¿no? Y nunca se podrá justificar la violencia por motivos religiosos, es injustificable. La violencia deshumaniza, destruye la humanidad.
Primero, Jesús no fue un celote. Basta detenerse en todo su mensaje evangélico para darnos cuenta que nada que ver. Su celo es por el reino de Dios, es un celo diferente, ¿no? El gesto, este gesto de echar a este comercio, es un gesto de purificación del templo, que fíjense que cuando leemos el texto bíblico, citan, ¿no?, un versículo del Salmo 69, que es el versículo 10, ¿no? El celo por tu casa me consumirá. Es decir, los evangelistas recordaron esta actitud de Jesús ante el templo y tomaron este versículo, ¿no? El celo de tu casa me consumirá. Este salmo, el Salmo 69, es el salmo de un orante relegado al aislamiento. La palabra se convierte para él en una fuente de sufrimiento que le causan quienes lo circundan, ¿no? Los discípulos, al relacionar el gesto de Jesús con la experiencia del salmista, reconocen en él al justo que sufre. El celo por la casa de Dios lo lleva a la pasión, a la cruz. El celo de Jesús no se expresa mediante la violencia, sino que lo lleva al don de sí mismo. Es el celo del amor que se entrega. Porque este templo, en cierta manera, más adelante nos va a decir en el texto, es Él, el templo verdadero de Dios, ¿no? En otra línea, en otra corriente de interpretación, dice, a las palabras con las que Jesús mismo explica el gesto de la purificación del templo. Y dice, si no, Jesús enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos? Esto es en el Evangelio más de Mateo, ¿no? Ustedes, en cambio, la habéis convertido en una cueva de bandidos. Esta frase sintetiza la enseñanza de Jesús sobre el templo, se inspira en la visión universalista del profeta Isaías, para quien llegaría el día en que todos los pueblos adorarían en el templo al Señor como único Dios. Así, la intención fundamental de la expulsión de los mercaderes sería quitar todo lo que es contrario al conocimiento y a la adoración común de Dios, despejar el espacio para la adoración de todos. Me pareció por eso muy lindo hablar de estas tres líneas de formas de ver, ¿no?, todo esto ocurrido ahí, porque es como mucho más amplio lo que podemos pensar, ¿no? Y vamos a pasar a la otra parte, ¿no? A partir del versículo 18, donde Jesús dice que destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Y dice que Él se refirió al templo de su cuerpo, ¿no? Entonces, el gesto de Jesús va acompañado por este anuncio. Destruyan el templo y en 3 días lo levantaré. La señal que Jesús ofrece a la autoridad judía es la cruz y la resurrección. En otro texto va a decir, no se le dará otro signo a esta generación que el signo de Jonás, ¿no?, que estuvo 3 días dentro del vientre de la ballena y salió. Que lo legitiman como aquel que establece y en quien se establece el culto verdadero. Con Jesús se inaugura un nuevo culto en un templo no construido por hombre. Este templo es su cuerpo, el resucitado que congrega a todos los pueblos y los une en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Él es el nuevo templo de la humanidad. Con su resurrección comienza un nuevo modo de adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Fíjense que este texto está en el capítulo 2. A partir de aquí va a empezar a desarrollar Juan esto del signo, ¿no?, de la nueva espiritualidad, del nuevo camino de fe que Jesús nos va a proponer. En el capítulo 3 nos vamos a encontrar con Nicodemo, en el capítulo 4 con la samaritana, así va a ir desarrollando todo este nuevo tiempo, estos signos de Jesús para hablarnos de el inmenso templo del lugar de adoración a Dios, ¿no?, que va a ser el mismo. Dice que los judíos, tomando la frase al pie de la letra y aplicándola al templo de piedra, la usarán como la acusación formal para conseguir la sentencia de muerte contra Jesús. Los discípulos, por su parte, solo la entenderán en la mañana de Pascua. Se acordaron de lo que había dicho y creyeron, es decir, que el edificio del templo podría caer, que esto ocurrió, ¿no?, con la destrucción de Jerusalén en el año 70 aproximadamente, ¿no? Pero que el cuerpo de Jesús, destruido en la cruz por el pecado del mundo, sería resucitado y levantado a lo alto por Dios, como el nuevo templo de su presencia continua en su pueblo, el santuario de la adoración en espíritu y en verdad, la perfecta casa del Padre. El evangelista recuerda a los seguidores de Jesús que ellos no deben sentir nostalgia del viejo templo. Recordemos el proceso, ¿no?, de la separación del rito judío tradicional a este nuevo camino de Cristo, ¿no?, el nuevo camino cristiano, ¿no?, el de la Iglesia.
Jesús destruido por las autoridades religiosas, pero resucitado por el Padre es el nuevo templo. No es una metáfora atrevida, es una realidad que ha de marcar para siempre la relación de los cristianos con Dios. Un detalle, ¿no? Fíjense que Jesús destruye la mesa de los cambistas y hablando de su cuerpo como templo, recordemos que Él va a ser entregado por 30 monedas de plata. Este templo que es Jesús va a pasar la experiencia de ser entregado y vendido. Muy bien. Y al final, ya del texto, en el versículo 25, dice que muchos creyeron en Él durante la Pascua, pero que Jesús no se fiaba de muchos de ellos porque los conocía, y dice que no necesitaba que lo informaran acerca de nadie, Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Jesús conoce el interior del hombre, su corazón, sus intenciones, su verdadera o falsa religiosidad o espiritualidad. El Señor nos conoce. Sabemos que la palabra siempre es para nosotros, ¿no? Señor, ¿qué actitud tengo? Señor, ¿cuál es la intención profunda de mi corazón? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué vivo de esta manera mi fe? ¿Cómo es mi imagen de Dios? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? ¿Está viciada? Tengo muchos cuestionamientos, tengo faltas de fe, tengo faltas de esperanza, tengo faltas de caridad, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Cuando Jesús se refiere al nuevo culto, me recordaba la lectura de Isaías, ¿no? En el capítulo 1, versículos del 11 al 18, que dice, ¿qué me importa la multitud de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales cebados. No quiero más sangre de toros, corderos y chivos. No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. De sus lunas nuevas y solemnidades las detesto con toda mi alma. Se han vuelto para mí una carga que estoy cansado de soportar. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Ella ahí, Isaías nos anticipaba, ¿no? El Señor se revela ante ofrendas vacías, ante entregas, ¿no? O promesas que le hacemos, pero que en el fondo están buscando siempre salirse con un deseo egoísta. El Señor quiere que actuemos en misericordia con los demás y este es el verdadero sacrificio, el verdadero culto, la verdadera ofrenda que Él desea de nuestros corazones. Fíjense que si hay una verdadera violencia que el Señor quiere que hagamos, es la violencia para sacar de nuestro templo todas aquellas cosas que nos impiden un verdadero culto. Este es el trabajo de esta Cuaresma, purificar nuestro templo. Y si hay un verdadero celo, es el celo por dar la vida por los demás, que es el celo que tuvo Jesús. Este es el celo por la casa del Padre. No es el celo egoísta de pelearme con mi hermano por tal puesto, por tal actitud, por tal idea, por tal cuestionamiento. Todo lo que siembre división y lleva a la violencia y a la confrontación negativa, ¿no? Destructiva, eso no es de Jesús, es del enemigo. Pues bien, para ir cerrando, ¿no? Y terminando de meditar esto que es muy importante. Primero que todo, ¿no? Nosotros somos también el templo de Dios. Lo dice San Pablo. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes. 1 Corintios 3, 16. Cada uno de nosotros es un templo para Dios. Y guay de aquel que intente hacerle algo a este templo que es cada uno de nosotros, porque el mismo Señor vendrá a limpiar su templo. Cuidado como hablamos de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros familiares, aún de nuestros enemigos, porque también son en cierta manera el lugar donde el Señor se encuentra. El pecado, el mal de este mundo destruyen el templo santo que es la persona humana. Con nuestros desórdenes personales llenamos el templo que somos nosotros con otros dioses, con objetos de nuestro interés, que son indignos del lugar santo. Convertimos nuestro templo en un lugar de comercio. El Señor viene y limpia, recupera y rehace. Segundo, San Pedro en su primera carta da un contenido comunitario a la imagen del templo. El templo es la comunidad y dice,
ustedes como piedras vivas van construyendo un templo espiritual dedicado a un sacerdocio santo para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios espirituales agradables a Dios. Primera de Pedro 2, 4, 5. La comunidad eclesial es el nuevo templo. La ofrenda de nuestras vidas entregadas a la causa de Jesús y su reino es el sacrificio espiritual agradable a Dios. En este templo todos somos necesarios, como son necesarias todas las piedras del edificio. Formamos una unidad por encima de raza, lengua, nación, condición social, económica, política. No hay poderes, hay servicios diversos, hay carismas, dones que Dios distribuye para que actúen en comunión y se pongan a disposición de los demás, a fin de constituir un cuerpo en el que no haya ninguna división. Y para terminar, toda persona es el templo. Dijo Jesús, todo lo que le hagas al más pequeño me lo haces a mí. Todo lo que no le hagas al más pequeño no lo haces por mí. Cuánto abuso de poder político, económico, de religiones, de sectas, la trata de personas, violaciones, violencia, totalitarismos, el mundo de la moda, la cibernética, la tecnología, la ciencia, cuántos abusos hacia lo humano, cuánta destrucción de los templos que Dios ama. Jesús vino a liberar. Y también nosotros como bautizados somos profetas enviados a tener este gesto de tomar la decisión y de realizar acciones en favor de la defensa de estos templos que son cada uno de nuestros hermanos, ya sean dentro de la iglesia, dentro de nuestros hermanos en fe o todos los seres humanos. Así que podríamos terminar como dice el Papa Francisco, ¿no? Y la gran casa de todos, el gran templo de todos, que es toda la creación que el Señor nos ha dejado para que cuidemos y entre todos podamos compartirla y disfrutarla. Pues bien, que Dios nos bendiga y que podamos tomar conciencia de la importancia que el templo es, cada uno de nosotros somos para el Señor. Amén. Danos comunidades